Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por los estudios, por el empleo, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Absolutamente por todo le damos gracias. Hoy, hoy quería referirme a un capítulo de la Biblia. Esto está en Mateo 16, del 13 al 17. Vamos a estudiar un poco esto. Cuando Jesús pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esta es una pregunta sumamente importante, porque no todo el mundo se atreve a hacerla. No es lo mismo la opinión de alguien de afuera que decir, ¿qué opina usted de mí? En ese momento deseamos oír una opinión favorable acerca de nosotros, sobre todo si la pregunta es hecha a una persona de un alto aprecio para nosotros. Seguramente usted escuchará acerca de sus virtudes, pero será muy raro si le mencionan sus defectos. Sin embargo, hay dos personas que nos conocen muy bien y nos dirán exactamente quiénes somos: Dios y las esposas. Esta fue la pregunta hecha por Jesús a los hombres. Aunque ya conocía la opinión de su padre, pensemos en el contexto de esta pregunta. Jesús la hizo mientras se acercaba a la cruz y deseaba saber si la gente estaba convencida de quién era Él. La pregunta, por otro lado, pretendía pulsar la opinión tanto externa, pero sobre todo la interna, la de sus discípulos. Para eso Jesús, para Él, el concepto de que ellos tuvieron de Él a estas alturas determinaba si su misión había logrado su propósito o simplemente fracasaría. Pero la pregunta también fue hecha en uno de los lugares más importantes, habiendo Jesús escogido la región de Cesarea de Filipo. ¿Por qué Jesús prefirió este lugar para hacer tan importante pregunta? Porque según la historia, en esa región estaban los templos de los dioses sirios de Baal. También se creía que era el lugar del dios Pan, el dios de la naturaleza. También las leyendas de los dioses de Grecia se concentraban en torno a Cesarea de Filipo. Y fue en ese lugar donde se construyó un gran templo de mármol blanco dedicado a la divinidad del César por Herodes el Grande. La pregunta de Jesús iba más allá de escuchar una opinión. En ese lugar se iba a definir quién era el verdadero Dios y Señor de la vida. He aquí entonces la pregunta de Jesús. Veamos su naturaleza y las distintas respuestas. En el versículo 14 dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Estas personas sabían bastante acerca de Juan el Bautista. Algunos seguramente habían sido sus seguidores después de haber escuchado su predicación directa y frontal. Ellos sabían que Juan era la voz, uno que clamaba en el desierto, trayendo consigo el mensaje de arrepentimiento y el bautismo en agua de manera de confirmación. Ellos recordaban la manera como murió decapitado por Herodes por denunciar el pecado, y aquello no era un secreto. Sin embargo, si bien Jesús podía encarnar algunas de las características de su predecesor, por su ímpetu y vehemencia en comunicar el mensaje del cielo, Juan solo preparó a los hombres para recibir el reino de Dios en su corazón. De hecho, ese fue el mensaje: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero el reino de los cielos traído por Cristo para el mundo fue hecho a través de su ministerio, muerte
y resurrección, como lo expresa Daniel Carro en su comentario de Mateo. Juan se paró en los umbrales del reino, pero Jesús fue la puerta por medio de la cual los hombres entran en el reino. La profecía de Malaquías 4:5 estaba en el ambiente. La creencia era que llegaría el día cuando Dios enviaría al profeta Elías de regreso a Israel para preparar el camino para la venida del Mesías. Esta profecía se cumplió en la vida de Juan el Bautista, a quien llamaron el Elías resucitado. Esa opinión era muy grande, pero Jesús era más que Elías, y por lo tanto ese profeta no era el Mesías. Notemos algo. Ciertamente ambos hombres eran poderosos en la oración. Elías oró por un muerto y lo resucitó. Oró para que no lloviera y no llovió por 3 años. Jesús también oró por los muertos y fueron resucitados. Oró y reprendió los vientos y cesaron. Pero cuando los comparamos notamos una gran diferencia. Elías tuvo sus propios logros, pero casi todos fueron en el campo físico y hasta usando armas físicas. Recordemos la muerte de los 400 profetas. Las conquistas de Cristo fueron espirituales. Mientras Elías derramó mucha sangre humana, Cristo puso su propia sangre para salvar a la humanidad. Elías al final mostró un carácter débil al huir de la malvada Jezabel, mientras que Cristo no temió morir, sino que enfrentó la cruz sin ninguna vacilación. Ciertamente, Jesús no era Elías, aunque se parecía. Mil bendiciones.